Un buen día a quienes nos siguen, nos ven y escuchan. Hoy tendremos un nuevo diálogo, una conversación con la Línea de Fuego, revista Nativa Digital. En esta ocasión trataremos sobre la situación de los integrantes del movimiento guevarista, un seguimiento a cómo avanza su caso y cuáles son las perspectivas de una solución. Mi nombre es Ela Zambrano y hoy conversaré con Natalia Sierra, profesora universitaria y parte del Comité de Amigos y Familiares de las y los hijos de Mayo. Bienvenida, querida Natalia, gracias por aceptar este diálogo. Buenos días, la querida, y a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, vamos a empezar el día jueves 20 de mayo de 2022. Las fuerzas policiales realizaron lo que denominaron el operativo Dominó, en el que toman como prisioneros a 8 miembros de la organización política, el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, acusados de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros con el supuesto apoyo de la Segunda Marquetalia, que es un grupo disidente de las FARC. ¿Cómo va el proceso, querida Natalia? ¿Se ha garantizado el debido proceso en estos prácticamente 2 meses ya desde que fueron tomados como presos, ¿no? Los integrantes del movimiento guevarista. Bueno, el proceso tiene muchos vicios, ¿no? Muchos vicios porque, como ya han dicho los abogados, yo voy a decir cositas de los abogados. Por ejemplo, este proceso no contó con un defensor del pueblo. Toda investigación, dicen los abogados, que tiene que contar con un defensor del pueblo, y este proceso de la investigación de los 8 integrantes del movimiento gabrista no contó con eso. Hay, por ejemplo, en la audiencia de formulación de cargos, que se hizo a las 4 de la mañana vía telemática, cuando se supone que los jueces tienen que estar ahí de turno, ¿verdad? O sea, para estar presencialmente y poder recibir a los abogados y obviamente a los detenidos, y que los abogados puedan presentar, por ejemplo, arraigos, ¿no? Arraigos para que les den las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. No permitieron, o sea, ni siquiera dejó la jueza que los abogados presenten los arraigos, ¿no? Hay casos dentro de los compañeros, por ejemplo, hay un chico que tiene un síndrome de Marfan, se llama, es una enfermedad catastrófica degenerativa, que le da una esperanza de vida, dicen, alrededor de 35 años, él tiene 25. Hay 2 chicas que tienen hijo e hija, ¿no es cierto? La una tiene un tumor en el cerebro, que es también considerada una enfermedad catastrófica, y la otra chica tiene una hija que tiene alguna enfermedad compleja, la hijita. Hay 2 indígenas, ¿no es cierto?, que fueron sacados de sus comunidades, yéndose contra todo tipo de protección a los miembros de pueblos y nacionalidades. En el caso específico de mi sobrino, él cuida de mi madre, que es su abuela, porque él es huérfano de padre y madre, es víctima del Estado porque sus padres fueron asesinados extrajudicialmente en la época de Febres Cordero, y toda la familia, empezando principalmente por él, estamos en el programa de reparación a víctimas, ¿no? de la violación del Estado, violaciones del Estado. Entonces él cuida de mi madre, que es una anciana. Además, él tiene una carrera profesional que puede verse muy afectada con la prisión preventiva, ¿verdad? Pero no aceptó nada, no dejó que nada, era como que de repente ya tenía una especie de libreto montado. Luego ya les llevaron allá con todos estos vicios, a las 2 chicas les llevaron a la Tacunga, a una cárcel de máxima seguridad, a las 2 chicas, y a los chicos les llevaron al Inca, ¿no? Cuando se apeló a la prisión preventiva, dieron la audiencia casi, es para este 29 de julio, casi 2 meses, cuando la intrusión fiscal dura 3 meses. Dieron a los 2 meses la apelación a la prisión preventiva, es decir, dando una fecha que es como para prácticamente negar, ¿no es cierto?, esa figura jurídica de apelación a la prisión preventiva. Entonces, frente a esto hemos presentado el habeas corpus ayer,
para obviamente solicitar que se les dé medidas sustitutivas para que puedan defenderse en libertad. Por todo esto que explico, ¿no es cierto?, que no se permitió presentar en la audiencia de formulación de cargos, y ahora en el contexto de que se reactiva la crisis carcelaria, ¿no? Sí, las cárceles en este país son realmente centros casi de muerte, ¿no? Sí, y no, nosotros reiteramos que, claro, ahora pedimos por nuestros familiares, ¿no? Pero creemos que hay mucha gente ahí, o sea, muchísima gente, la mayor parte de gente que corre peligro, independientemente de que hayan sido ya sentenciados o no, porque hay mucha gente que no está sentenciada en las cárceles todavía, ¿no? Y otra gente que ya está sentenciada, pero tienen derechos, lo que han perdido es su derecho a la libertad, pero tienen el resto de derechos, ¿no? Y nadie les garantiza estar vivos, o sea, tenemos que últimamente, en la última masacre carcelaria, hay como 15 personas asesinadas de formas, además, terribles, ¿no? Sí, y al final es decir, son parte de esta sociedad, ¿sí? Y la mayor parte de gente que está ahí es gente empobrecida, jóvenes que se les ha robado el futuro, que no se les ha dado posibilidades de tener un empleo, de poder producir su vida, y son lanzados a la delincuencia y luego a la cárcel, y casi es una condena de muerte. Entonces, en este contexto de esta crisis, hemos puesto, además por todos los otros argumentos, que se les dé medidas sustitutivas. Es decir, hay, por ejemplo, hace casi un mes encontraron a unas personas en un carro con armamento pesado, y a los 2 días les dieron prisión preventiva. En el caso de nuestros familiares, en el caso de nuestros hijos e hijas, o sea, las pruebas son libros, son tambores, son banderas, o sea, lo que se llevaron fueron eso, ¿no? Básicamente no hay, según los abogados, ninguna prueba en firme, ¿no es cierto? Pero bueno, ya tiene que seguir el proceso, que siga el proceso. Lo que pedimos es que siga el proceso en libertad, porque ellos y ellas corren peligro en la cárcel en estas circunstancias, y sobre todo porque cuando les detuvieron entraron a allanar las casas a las 6 de la mañana, llegaron a Francia más o menos a las 9, hasta esa hora ya todos los medios grandes de comunicación, que yo les llamo medios gubernamentales porque son un eco del gobierno, sacar una noticia, ¿no es cierto?, mostrándoles a todos, sobre todo a mi sobrino con la cara destapada. Bueno, eso no nos importa porque él no es ningún delincuente, ¿no? Pero violan todos los procesos, violan el derecho a la presunción de inocencia. Incluso a Teleamazonas se atrevió a poner el caso Ernesto, o sea, no caso Dominó, no sé, creo que se llama así, sino caso Ernesto. O sea, a ese nivel de falta de profesionalismo, ética y agresividad llegaron, ¿no? Exponiendo no solo a ellos, sino exponiéndonos a toda la familia. Esos son los medios, estos grandes medios gubernamentales que no han tenido la delicadeza de llamar a las familias, llamar a los abogados para tener las dos versiones, ¿no? Solo llaman a sus opinólogos expertos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es replicar la versión oficial, ¿no es cierto?, del ministro Carrillo y creo que es el encargado de inteligencia, el señor Cobo, ¿verdad? Que montan un relato, que es el que tú acabas de decir, que no tiene ninguna prueba. O sea, lo dicen y de tanto repetir quieren volverlo verdad. Eso tienen que ellos mostrar. Eso es, ¿no es cierto?, la instrucción fiscal. La fiscalía tiene que mostrar. Ellos no tienen que mostrar que son inocentes. Ellos son inocentes hasta que la fiscalía demuestre lo contrario. Entonces ellos tienen que mostrar las pruebas que tienen que les hace culpables. No los medios, ni tampoco las declaraciones del señor Carrillo, del señor Cobo y de algunos, yo no sé cómo llamarles, opinólogos académicos, que yo como profesora universitaria me da vergüenza, ¿no? De la academia, no de toda, ¿no? Obviamente de estos académicos que lo que hacen es repetir lo que dice el ministro Carrillo. Esto uno puede mirarse, ¿no es cierto?, cuando a ellos les cogieron unos 2 semanas antes del paro. Y entonces voy a hacer el análisis político porque tengo esa capacidad. Yo he venido haciendo análisis políticos. ¿No es curioso que les cojan pocos días antes del paro? Además, del momento en que estaba aquí de visita la mujer de Biden, ¿no es cierto? Estaba visitando el país y les cogen a ellos y presentan esto como el gran operativo que ha logrado detener a una banda delictiva que estaba preparando aquí la guerrilla urbana o sea, además con esta figura de trata de personas, ¿no? O sea, que muestren eso. Claro, luego vemos, ¿no es cierto?, que es como que le dan un trofeo y además
en ese momento a las puertas de las elecciones en Colombia, donde era muy posible que gane Petro, como efectivamente pasó. O sea, el que haya ganado Petro significa que al menos el gobierno se les escapa al Estado norteamericano y a su política en la región de sus posibilidades de control. Y Colombia ha sido históricamente una base norteamericana, ¿no? Tanto es así que es como el país amigo fundamental de la OTAN. Y claro, que venga un gobierno de otra tendencia, de una tendencia de izquierda, además ex guerrillero, pierde mucho. Colombia es estratégico. Entonces, luego viene el paro en el Ecuador y comienza todo este relato de articulando desde el 19, ¿no? Que empezó en el estallido social del 19, que ya empezaron ahí decían ya la guerrilla, entrenamiento militar, de guerrilla urbana, y ahora primero comenzaron con los guevaristas. Como claro, ya están, supone, las cabecillas, como ellos dicen, entre comillas, y como le dijeron incluso al compañero Isa, están presos, o sea, que estaban dirigiendo desde dentro de la cárcel el supuesto operativo guerrillero insurreccional en el paro. ¿Cómo incluso llegaron a decir eso? El señor Carrillo yo voy a decir que desde la cárcel estaban dirigiendo, que muestren eso. Como eso es tan inverosímil, comenzaron a decir que no son el movimiento guevarista, que hay otros movimientos, ¿no es cierto? O sea, ya pusieron al movimiento Mariátegui, no me acuerdo, al movimiento insurgente, que no sé quién será, y mezclaban con otras bandas delincuenciales, ¿no? O me han dicho unas bandas delincuenciales que desaparecieron dicen alguna gente en los años, por los 2000, ¿no es cierto? Y les mezclan a estas bandas delincuenciales con movimientos políticos de izquierda, que son los guevaristas, que son movimiento Mariátegui, entiendo que un movimiento insurgente, y comienzan a decir que son guerrillas urbanas. Luego ya no basta con eso, dicen, no ellos exactamente, pero su grupo de periodistas, yo diría, con poca ética profesional, ¿no es cierto?, a decir que la CONAIE ya no es un movimiento social, sino que es el nuevo Sendero Luminoso Ecuatoriano. Eso se atrevió a decir un periodista, el señor Palacios, ¿no es cierto? Y que Leonidas Issa ya no es un dirigente, sino que es el cabecilla de esta especie de banda que reedita Sendero Luminoso en el Ecuador, generando un ataque a la mayor organización, ¿no? O el mayor movimiento social de este país, que es la CONAIE, o sea, sin ningún respeto, y además atacando al mundo indígena. Se pasaron con ese discurso, incluso ahora que están sentados en la mesa de diálogo, están diciendo que el paro fue financiado por narcotráfico, ¿no es cierto? Igual, no muestran ninguna prueba, hasta sus mismos periodistas, los periodistas gubernamentales les dicen, a ver, muestren las pruebas de financiamiento, ¿no es cierto? No tienen pruebas, solo dicen que es lo mismo que pasa con el caso de nuestros hijos de hijas, ¿no? El caso de los guevaristas. Dicen esto otro, pero no muestran ni una prueba, ¿no? Entonces, yo personalmente creo, ¿no es cierto?, que aquí hay una estrategia que no es solo del gobierno, sino que está conectado con intereses del Estado norteamericano para implantar lo que ya se ha dicho, ¿no es cierto?, es el Plan Ecuador. El Plan Ecuador es una especie de copia del Plan Colombia. Y nosotros, el que hemos estudiado, los que hemos podido estudiar, los que hemos podido vivir de cerca, ¿no es cierto?, por compañeros que están juntos, por organizaciones solidarias, lo que ha sido el Plan Colombia es la implementación de un estado de terror. Hasta la llegada de Petro, ¿no es cierto?, cada semana mataban a dirigentes sociales, a dirigentes campesinos, a dirigentes indígenas, a defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, 2, 3 compañeros muertos por semana, ¿no? Todo ese terror que se implementó a nombre de la guerra contra las drogas, del narcoterrorismo, que es lo que quieren montar aquí. ¿A Cuando quién ya beneficia ese terror, querida Natalia? Porque justamente también hay otros analistas que coinciden contigo que este plan Ecuador es exactamente una réplica de lo que ha sido el plan Colombia, y una de las intenciones es sembrar el terror aquí, ¿no? Meter el miedo. ¿A quién beneficia ese temor? ¿A quién beneficia ese miedo? O sea, yo primero considero que incluso el tema de la violencia de las bandas criminales es parte de eso, de generar un caos en la sociedad para tener el argumento y la justificación de implementar un estado de terror, ¿no es cierto? Un estado que yo diría no solo raya, sino que ya convive con formas fascistoides de poder, ¿no? Ahora, ¿a quién beneficia el terror? Por ejemplo, beneficia
a que la gente aterrorizada, la gente con miedo, la gente con miedo de que pase lo que ha pasado con los guevaristas, ¿no es cierto? Es decir, que sea criminalizada por su lucha social y sea privada de su libertad, deje de resistir, deje de luchar. ¿Y eso a quién beneficia? Por ejemplo, beneficia a corporaciones capitalistas extractivas, beneficia a capitales, ¿no es cierto? Grandes capitales, no solo los capitales legales, sino los ilegales también. Porque aquí se habla de las mafias, del microtráfico. ¿Por qué no se habla del gran lavado de dinero donde están involucrados grandes centros financieros, no solo del país, sino a nivel mundial? O que no es para la gente que estudia esto, no es ningún secreto, que la plata del capital mafioso se lava en los grandes bancos, se lava en Wall Street. Por ejemplo, la gran financista BlackRock, que es la monstruosa financista a nivel mundial, ahí entra plata de cualquier lado. No les interesa saber de dónde viene. Venga de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos. No les interesa. Entonces, ¿dónde se lava ese dinero? Porque ahí aparece, ¿no es cierto?, la delincuencia de cuello blanco, ¿no es cierto? La gran mafia de cuello blanco que está articulada a ciertas instituciones del Estado, que está atravesando instituciones del Estado. Los mismos gobiernos, el mismo Estado norteamericano ha denunciado que hay narcogenerales, que hay grandes en la policía y en las Fuerzas Armadas que están vinculados al narcotráfico. La misma inteligencia norteamericana, ¿verdad? Entonces, ¿a quién beneficia? Beneficia al capital que cada vez se vuelve un capitalismo más mafioso y más salvaje, o sea, es decir, arrinconar a la gente. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Por qué, digamos, en el caso de los guevaristas, mi sobrino es un profesor universitario, es un intelectual, la misma prensa de ellos lo dice, ¿no? Es una persona que está por sacar el PhD, tiene títulos, hace trabajo social, es decir, tiene una vida hecha. Entonces yo decía, ¿por qué? Y cuando nosotros vemos el proceso, no voy a hablar mucho de eso porque no soy abogado, no tienen nada contra él, nada. Es así, nada. Salió, se vio con alguien, salió por aquí, cogió un carro, se dirigió y todo lo ponen en sospechoso y ¿qué? Que es que sale y coge su carro legal, su carro que es de él, comprado legalmente y se dirige a su domicilio. Se va a dar talleres en Cotopaxi. Yo me he ido a dar talleres. ¿Cuánta gente no se va a dar talleres en el mundo indígena que ha participado en las marchas del 1 de Mayo? ¿Quiénes no hemos participado en las marchas del 1 de Mayo, digamos, de la gente de izquierda, ¿no? O trabajadores, que claro que ha participado en las movilizaciones sociales. Hemos participado, pues la gente que estamos rechazando ciertas políticas. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué cogen a él? Y hay una cosa de ponerle a él en el centro, ¿no? O sea, él, ¿qué es la acusación? La acusación a él es que él es el ideólogo que adoctrina para captar. O sea, ¿qué es esta acusación? O sea, que es un delito. O sea, no entiendo, no tienen nada. ¿Pero por qué? Yo me he puesto a pensar y digo, porque la figura de él es la figura que genera el miedo en la sociedad. Es decir, aquí cualquier persona puede ser atrapada por el Estado, secuestrada y detenida por pensar diferente, por tener una posición política diferente y por tener acciones, ¿no es cierto?, dentro del marco de lo que es la resistencia, que es un derecho. Entonces aquí no se salva nadie. Si es profesor universitario, puede ser presidente de no sé, de algún sindicato. Allanaron la Casa de la Cultura, por Dios, le secuestraron a Leonidas Diza, que es el dirigente de la CONAIE. Se metieron a la Casa de la Cultura, allanaron, después dijeron que no, pero lo hicieron. Es decir, entonces es generar un estado de terror para que controlar la resistencia social y para que pueda circular los negocios del capitalismo, tanto del legal, digo yo, como del capital mafioso. Eso me parece que es la intención. Y otra que yo sospecho que es para mí la más compleja y que deberíamos de tener, porque el movimiento guevarista es un movimiento pequeño. Claro que estaba creciendo, ¿no? Estaba creciendo. Pero al final son grupos de jóvenes como hay varios, ¿no? El bloque proletario, Vientos del Pueblo, qué sé yo, el mismo movimiento Mariate. Pero yo creo que si nosotros vemos en la línea discursiva del gobierno, que comenzó con el movimiento guevarista, que digo que es un movimiento que sí, que iba creciendo, pero es un movimiento pequeño, ¿no? Comenzamos con el movimiento guevarista acusado de querer hacer la insurrección guerrillera
pasamos por los otros movimientos, ¿no?, políticos, luego llegamos a la CONAIE y luego terminamos en las guardias indígenas. O sea, eso no podemos. Ahora, ¿qué significa que terminemos en las guardias indígenas? Porque yo creo que el problema aquí son las guardias indígenas, que casi ahí está el problema del atentado contra el Estado y la República. Las guardias indígenas, desde mi punto de vista, responden o son la expresión de lo que es la fuerza de la resistencia del mundo indígena. ¿Dónde está el soporte de la resistencia de este país? En el mundo indígena. Ahí está. No es la CONAIE solamente. La CONAIE es obviamente su organización. No, está más allá. Está en las comunidades, está en sus formas de organización, está en sus propias formas de seguridad, que son las guardias indígenas. Eso es lo que quieren destruir. Porque en este país, miren, este país, y ellos lo saben bien, no, en este país no se detienen las políticas de los gobiernos con guerrillas. En este país se ha detenido todas las políticas antipopulares más depredadoras con el levantamiento indígena, campesino y popular. Es lo que funciona en este país. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Tenemos una historia que podemos solo rastrearle desde los años 90, que se dice que fue el primer levantamiento. Antes hubo mucho más en historia, ¿no? Desde la conquista. Pero digamos, ese es como el símbolo, ¿no? El levantamiento indígena de los 90. Y a partir de ahí ha habido una serie de levantamientos que han detenido la política neoliberal en los años 90 y parte de los 2000, que detuvieron también políticas antipopulares en el gobierno progresista. Es decir, es el movimiento indígena que se levanta, no es un problema aquí de organizaciones guerrilleras, ¿no? No, eso nunca ha funcionado en este país. Ha habido, sí, y tenemos la experiencia, ¿no es cierto? Pero lo que aquí funciona es esa fuerza que viene del campo, que viene de la historia ancestral, ¿no es cierto? Que se levanta, que tiene una sincronía que es extraña, que tiene una reserva ética, que cuando se levantan frenan cualquier posibilidad o cualquier intento del poder, ¿no es cierto?, de ir destruyendo la vida. Eso es Eso es lo justamente que lo que quieren. incomoda. Eso, porque ahí está la fuerza, no está en una guerrilla, o sea, estos inventan es para atacar. Por eso yo digo, miren la línea discursiva, empezamos desde grupos guerrilleros, ¿no? Supuestos grupos guerrilleros, y llegamos a la Guardia Indígena en dos meses de discurso. Qué rápido, ¿no? Qué rápido pasar de grupos guerrilleros puestos a decir que aquí el problema son las guardias indígenas. Y si el problema es la Guardia Indígena, entonces el problema son las formas de organización comunitaria donde está la resistencia de este pueblo. Ese es para mí el problema. Quieren bajarse al mundo indígena, y no digo a la CONAIE solamente. Claro que esa es su organización, ¿no?, social y política, pero todo el ataque a Leonidas Issa, ¿no es cierto?, es parte de este discurso, porque en un momento ya dijeron que él no representa, que él es un cabecilla. Eso llegó a decir el señor Cobo, que Leonidas Issa es un cabecilla, y todo el coro de esta especie de, no sé qué decir, de discurso trasnochado, anacrónico, de ciertas élites racistas, ¿no es cierto?, que comienzan a generar este tipo de discursos de odio en contra del mundo indígena y de sus dirigentes. Es parte de todo, yo digo, un plan que debe ser parte del Plan Ecuador, lo que no nos muestra, ¿no es cierto?, de acabar con el fundamento de la resistencia social y popular en el Ecuador, que son los tejidos comunitarios indígenas. Allá van, hacia allá van. Porque además son tan burdos que para mí es tan claro, ¿no? Aquí no funcionan guerrillas, y eso lo saben, y eso hay que entender. No sé si en algún otro lugar funciona ya esa forma de lucha. Aquí nuestra forma de lucha ha sido el levantamiento indígena, campesino y popular, y esos levantamientos tienen su fuerza en las comunidades, en sus formas de vida, y dentro de esas formas de vida están las guardias indígenas. Ahora, esta intención de afectar, digamos, a la CONAIE, ¿no? A los pueblos y nacionalidades indígenas y sus formas de organización tampoco es nueva. Sí, siempre ha sido como la piedra en el zapato, digamos, de alguna manera. Y siempre recuerdo el gobierno de Lucio Gutiérrez, me parece que fue el que, sí, el que
Se creó su propio movimiento indígena, que era la Fedepigne. Recuerdo que había otro movimiento indígena, que no voy a decir su nombre, pero que estaba aliado al gobierno de Gutiérrez con la intención de quebrar a la CONAIE. También fue una piedra en el zapato durante los 10 años del correísmo, en octubre del 2019, y es como estas formas burdas de querer acabar con un movimiento indígena que son casi, o sea, es ridículo porque de alguna manera no se va a acabar tampoco. Creo que no, pero, por ejemplo, hay cosas en el desarrollo histórico que son simbólicas, ¿no? O sea, uno podría incluso pensar desde el psicoanálisis, ¿no? Son como sintomáticas. Por ejemplo, en el caso de los 8 guevaristas que están detenidos, están 2 dirigentes indígenas. 2 dirigentes indígenas que no son unos jovencitos, son dirigentes, o sea, son ya, les decimos nuestros hijos, pero son personas ya adultas, con una larga trayectoria, ¿no es cierto?, en el movimiento indígena. Y fueron detenidos, fueron sacados de sus comunidades, es decir, engañados y sacados de sus comunidades para llevarles detenidos, ¿no? Y para mí es un símbolo, ¿no? Es como lo mismo pienso de mi sobrino, ¿no? O sea, el símbolo aquí puede ser lo que sea, nadie se libra. Si es que hay una disidencia político-ideológica, podemos meterte preso. Con ellos es lo mismo, ¿no? Y con la detención de Leonidas Diza, que le salió, digamos, el tiro por la culata, como que se dice vulgarmente, ¿no? Porque cuando le cogieron a Leonidas Diza, ¿no es cierto? Ahí fue cuando más se incendió, digamos, así ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de levantamiento del mundo indígena. Porque capaz que si no le secuestraban, como le secuestraron, ¿verdad? No había tanta indignación, ¿no es cierto?, en el proceso de movilización. Entonces son símbolos para mí, ¿no? Es decir, esto de siempre quieren acabar, como tú dices, siempre han querido acabar, o sea, quieren acabar con el mundo indígena desde hace 500 años y no lo logran. Y yo creo que no lo van a lograr, nunca. Sé que en este intento hay mucha violación a los derechos, hay mucho dolor, ¿no es cierto? En este momento nosotros estamos viviendo ese dolor. O sea, yo ya vivo 2 veces este dolor, pero ese es el poder. El poder es así. Y este dolor yo hoy lo siento en otro contexto de manera tan directa que me hermana con la gente más empobrecida de este país, ¿no? Yo antes iba a las cárceles a veces a hacer este trabajo, ¿no? Este trabajo de derechos humanos, pero ahora voy en calidad de parte de ese mundo, ¿no? Porque tengo a mi sobrino, que es mi hijo realmente, ahí detenido injustamente y me he dado cuenta cómo el sistema violenta y tortura a las familias, a todas las familias, ¿no? Y digo, de alguna manera uno tiene recursos, ¿no? Capital social, capital político, pero hay miles de gentes, miles de familias, ¿sí? Que tienen a sus hijos ahí, que creo que en el 99% es gente empobrecida que está ahí porque no hay políticas de redistribución, no hay políticas sociales. Y no solo están castigados ellos y ellas que están ahí, ¿no? Por ser empobrecidos, sino que son castigadas las familias. No tienen idea cómo maltratan a las familias desde el momento que les cogen. Es un maltrato diario, ¿no? Una especie de tortura psicológica y emocional a las familias. Por ejemplo, en la entrada a la cárcel, cómo nos humillan, ¿no? Supuestamente para que no se ingrese nada, cuando están ingresando todo lo que les da la gana, ¿no? Pero humillan, y básicamente humillan a las mujeres, ¿no? O sea, cuando uno siente el peso, ¿no? El poder y la violencia del Estado patriarcal y colonial. Porque si eres mujer, pobre, ¿no es cierto?, te violentan más. Eso veo, ¿no? A las mujeres nos violentan más. Si eres más pobre, te violentan más. Si eres culturalmente diferente, te violentan más. Si eres anciana, te violentan más. Entonces es cuando tú te hermanas con ese pueblo, ¿no?
O sea, pasaste de, bueno, yo ya vivo 2 veces esto, ¿no? De mirar de lejos y apoyar a estar ahí, ¿no? Como yo ponía en un escrito, o sea, una fila de mujeres básicamente yendo a visitar, a abrazar a sus familiares y claro, son 3 horas supuestamente, pero te tienen haciendo cola 1 hora, revisándote otra y el tiempo de estar con ellos o ellas se disminuye. Y además te maltratan y tú no puedes decir nada porque tienes miedo que les hagan algo, que sí, es terrible. Es la cárcel, en este país es una vergüenza para la sociedad. Es ahí donde uno puede mirar así crudamente qué es este país desde sus élites de poder. O sea, y cuando tú vas a la cárcel, pero no como abogado, no como defensor de derechos humanos, que está bien, ¿no? O sea, no como experto, sino vas como familia. Sientes lo que es, disculpen la expresión, la mierda, ¿sí? Que han hecho las élites depredadoras económicas y políticas de este país. Ahí está este país, que te aplasta, que te aplastan, que te humillan y que no puedes hacer nada porque sientes que todo está corrupto y estás indefenso. Imagínate uno que medianamente tiene, esa gente que no tiene nada. Veía a un viejito, mira, y eso es este sistema. Llegaba un viejito a la visita, viejito de unos 75, y solo sabía pronunciar el nombre de su hijo. No sabía en qué pabellón estaba, no sabía cuál era el día de visita, no sé de dónde vendría con sus centavos a la mano. Llega y no le dejan entrar. Entonces, ahí es cuando sientes y ahí entiendes por qué la gente se levanta, la gente pelea, porque los jóvenes, ciertos jóvenes se organizan, hacen sus organizaciones políticas, porque hay disidencia política, porque hay disidencia ideológica, porque hay tanta indignación en los jóvenes, porque no puede ser tanta injusticia, no puede ser. Y no hablo solo por nuestros hijos, hablo por todos esos jóvenes que están ahí, confinados en las cárceles, expulsados de la sociedad. Y ahora no basta eso, están ahí casi esperando la muerte, ¿no? En cualquiera de las crisis carcelarias. Eso es este país. Y no quieren que la gente se rebele, no quieren que la gente se levante. ¿Cómo no se va a levantar uno con esas injusticias? ¿Cómo no? Si no nos levantamos y no reclamamos, ¿no es cierto? Porque eso que está en las cárceles es la condensación de lo que es este país. Entonces, si es que no reclamamos, es que ya perdimos el último rasgo de humanidad, como decía Fano. Mi abrazo, querida Natalia, y es una pena que tú y que muchas familias estén pasando por este dolor y por esta angustia, sobre todo cuando se dan las crisis carcelarias, ¿no? Las matanzas carcelarias. Pues, no quiero imaginarme la angustia que sientes tú y que deben sentir muchas familias. Ahí vi, recién hubo esta situación en la cárcel del Inca y bueno, en Santo Domingo. Y claro, llegamos ahí, ves a las mujeres, ¿no? Ahí también entiendes este tema patriarcal, son las mujeres, las madres, hermanas que corremos de ahí desesperadas, o sea, y nadie nos dice nada y la gente sufre. Y, por ejemplo, hay una mujer, ¿no? Ojalá esto se acabe y pueda escribir todo esto, ¿no? Desde otra perspectiva, más fenomenológica y más humana y menos académica. Había una señora ahí con su camisetita con el rostro de su hijo y decía, sí, tiene que pagar lo que hizo. Mira, es un chico que está condenado a 10 años porque le han ido a asaltar a su hermana y él por defenderle le mata al asaltante.
y está 10 años ahí. Y dice, ya, pero que no le maten. Dice, ya, que esté ahí a cumplir su condena, pero que no le maten. Y así, atrás de cada rostro hay una historia, ¿no? Una historia y para mí personalmente, y no es ahora, siempre, siempre, no hay una historia más digna y otra menos digna. Hay una historia más importante y otra historia menos importante. Todas las vidas esas que están ahí importan, todas, porque son producto de la depredación de este sistema. Todas ellas importan. ¿Cómo está Ernesto? Está digno, está sólido, porque él tiene la convicción, no le quitaron. Él escribió un mensaje que decía, no se preocupen por mí, mandó un mensaje, ¿no? Con los abogados, no se preocupen por mí. Yo estoy haciendo aquí lo que siempre he hecho toda mi vida. Luchar por la dignidad de los más empobrecidos, ¿no? Ahora, dicen mis hermanos los reos, él es un psicólogo, está haciendo asistencia psicológica, les está enseñando lo que él puede, lo que sabe. Bueno, él es un profesor universitario, ¿no? Pero además siempre estuvo con los sectores sociales. Él ha hecho un centro de psicología popular con los otros chicos, ha asistido a víctimas de violencia de género, de violencia de narcotráfico, ha asistido a gente que trabaja en derechos humanos y que está muy mal por esto, porque estas injusticias ponen mal. Él ha dado asistencia psicológica, siempre ha estado metido en los psiquiátricos, trabajó cuando existía todavía el San Lázaro, ahí donde nadie quería ir. Él trabajaba en el pabellón, se llama además pabellón, de los que ya no tienen remedio, de los esquizofrénicos. Siempre trabajó ahí, tiene varios libros escritos sobre eso, y él me decía a mí siempre, ¿no? Dicen que los esquizofrénicos no tienen cura, decía. Eso es mentira. Todos podrían estar bien si la sociedad podría ser diferente. Entonces hizo un programa de radio con los pacientes como el que hay en Argentina. Ahorita se fue el nombre, es un programa que hablan los pacientes del Hospital Julián Dara, tiene un programa de radio, les hizo un grupo de teatro con los pacientes. O sea, él siempre ha hecho eso. Entonces, esa es su convicción de vida, ¿no? O sea, él por eso estaba ahí, por eso está ahí. Porque en este país no solo que no hay cómo pensar diferente, es decir, no hay cómo ser empático, no hay cómo cuidar a la gente. No hay cómo. Eso quieren hacernos creer. No hay cómo. Entonces, yo sé que es difícil. Tiene mucha indignación porque es injusto. O sea, cuando uno lee el proceso, que está público, es público el proceso ya. Y uno revisa y revisa. Y los abogados mismos se quedan y dicen, o sea, me han dicho, o sea, de todos, ¿no? Pero como, bueno, él es mi sobrino, es que es injusto en esto, no tiene por qué estar ahí. Bueno, yo creo que no tendría que estar, deberían abolir las cárceles. La gente que hace algo, primero, si habría justicia, no habría tanta gente, población carcelaria. Y los pocos que habría deberían estar haciendo trabajo, ¿no? Trabajo comunitario. Pero eso dicen los abogados, o sea, pero es político, es todo un montaje político, ¿no? Ahí inventándose cosas para justificar sus planes de muerte. Ayer presentaron un habeas corpus. ¿Cuáles son los objetivos con este habeas corpus? O sea, que les den medidas sustitutivas para que puedan seguir el juicio en libertad, ¿no? La instrucción fiscal se acaba ya en un mes. Tienen en este mes que presentar más pruebas de las que no sé de dónde se van a sacar las pruebas, pero bueno, tienen que presentar las pruebas. Entonces, lo que decimos es que
simplemente por la situación carcelaria, primero, por la situación específica de ellos y ellas, pueden tranquilamente seguir el juicio con medidas sustitutivas. Les pueden poner como estos grilletes electrónicos o darles prisión domiciliaria. Dicen que no, porque se van a jugar por los caminos clandestinos. O sea, el abogado decía que me digan cuáles son los caminos clandestinos de este país, como que tuvieran trazado un mapa de caminos clandestinos, que ya se van a jugar. Por eso es que querían presentar los arraigos. O sea, mira, Ernesto es un profesor universitario, está bien ubicado socialmente, ¿para qué se va a ir? O sea, ¿para qué le están destruyendo la vida? ¿No? O sea, tiene una novia, o tenía proyectos hasta de tener hijos, ¿no? O sea, ¿para qué se va a ir? ¿No? Dejando un buen trabajo, o sea, no es una persona y así todos. La otra chica tenía su trabajo, la otra también era una dirigente de una organización, administradora de empresas, pero dirigente de una organización de trabajadores informales. La otra es una chica, una socióloga que ha trabajado en ONGs, tiene su hijito. O sea, el otro chico de Machala es un psicólogo muy, muy querido porque acompañó todas las luchas de los trabajadores de las bananeras, ¿no? ¿Para qué se van a escapar? ¿Para qué van a renunciar a su vida? ¿No? Pero no. Mira, dicen eso, ¿no? Que no les dan porque son tan peligrosos, se van a escapar. Y cuando les trasladan de flagrancia al Inca, yo pensé que iban a hacer un operativo gigantesco porque son tan peligrosos, ¿no? Salieron en un carro con los otros presos, en un carro, sin ninguna, así, un carro, una moto, ¿sí? Y son peligrosísimos. Y por eso no les dieron las medidas sustitutivas. Y mientras tanto, cogen a veces a gente de estas bandas, así, ¿no? O sea, con armamentos, pues medidas sustitutivas. Además, la Corte Constitucional recomendó medidas sustitutivas por el hacinamiento en las cárceles. Es una recomendación de la Corte Constitucional que no se dé prisión preventiva, sino medidas, pero no. No, o sea, es una cosa, no. Simplemente entonces apelamos ahora a los jueces, ¿no? A los jueces que tengan una sensibilidad y con lo que está sucediendo en las cárceles, es decir, que no haya más asesinados en las cárceles por estas crisis y no se diga a ellos que son inocentes mientras no se les pruebe lo contrario. Entonces, si algo les llega a pasar, nosotros hemos dicho, hacemos responsables al Estado y al gobierno y yo sacaré esto a cortes internacionales. Porque primero, les están destruyendo la vida. Segundo, si algo les llega a pasar, ¿verdad? A personas que son inocentes, como le pasó al compañero de Cuenca, al defensor del agua que murió en una masacre carcelaria. Sí, no les han comprobado nada. Entonces es que están dejando que inocentes mueran. Y más aún, tampoco tendrían por qué ser asesinados las personas que ya han sido sentenciadas, porque simplemente lo que pierden es la libertad, no su derecho a vivir. Por favor, o sea, que la sociedad tiene que sensibilizarse con esto, porque lo que es la cárcel somos todos. O sea, eso que pasa en la cárcel está afuera, estamos sitiados afuera. Toda esa violencia, ese miseramiento y ese drama está afuera también. Natalia, tú mencionaste también a los medios de comunicación como el coro que tiene el gobierno nacional en relación a la situación del movimiento de Barista y también con los calificativos y la falta de pruebas en relación también con el supuesto narcotráfico financiando el paro de junio. ¿Cómo evalúas tú justamente a los medios de comunicación, a los medios tradicionales, en su mayoría que no están cumpliendo con su rol? O sea, yo te voy a decir algo así. Son corruptos. Son unos medios corruptos y corruptores de la información y de la verdad. Y lo digo así. A mí me llamaban antes para hablar.
cuando estábamos en la época del gobierno de Correa, ¿no? Ahí pasó lo de los 10 del Luncoto. Ahí sí sacaban todo lo de los 10 del Luncoto, ¿verdad? Ahí sí daban espacio para que se hable. Y estaba bien, era correcto. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hacen ahora? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están parcializados, ¿no es cierto? Con un gobierno, a un gobierno le criticaban y estaba bien. Yo también, hay que criticar a todos los gobiernos cuando hacen mal, hay que aplaudirles cuando hacen bien. ¿Y por qué ahora se comportan de otra manera? ¿Por qué ahora no nos dan el espacio que dieron al caso de los 10 del Luncoto? ¿Por qué no nos dan el espacio a los familiares? Que ahí estaba bien, porque estos chicos también eran inocentes, los 10 del Luncoto. Entonces son corruptos parcializados y corruptores de la... Eso es lo que son. Y yo iba a muchos de esos medios. ¿Por qué no me llaman ahora? Ahora deberían, colaboré, ¿no? Colaboré yendo. Una colaboración me ponían ahí de experta para cuando tenía que criticar algo que para mí era criticable del gobierno de Correa. Porque yo soy honesta, ¿sí? Yo no juego a estos juegos de corruptelas. Si hay un gobierno que hace cosas que están mal, hay que criticarle. Sea el gobierno progresista, sea el otro gobierno, y sea o el neoliberal, o sea el socialdemócrata, sí soy yo, porque soy honesta. Y cuando pasó eso, me llamaban, me daban espacio. Y ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué no me han llamado a decir, oiga, usted que antes venía a hablar, ¿no es cierto? Que le llamaban, usted asistía, ¿por qué no viene a hablar y nos cuenta a usted que es parte de esto su versión? No, a la vistazo tuvimos que pedirle la derecho a réplica, porque cogió y sacó como le dio la gana a una periodista, como a ella le dio la gana, ¿no es cierto? Sin entrevistarnos, con tan poco profesionalismo, con tan poca ética, a diferencia de un periodista de España, del diario El Salto, que yo te envié, ¿no? Él los llamó, entrevistó a Inred, buscó en la Comisión de la Verdad, me entrevistó a mí, buscó todo, entonces hace un documento que pone todas las... No, ellos no, y los otros no, y solo son sus académicos, o sea, ¿por qué no nos llaman a la otra parte, como hacían antes? Entonces, ¿qué son? ¿Medios de qué? ¿De comunicación? ¿Medios de propaganda política del gobierno? ¿Medios de desinformación? Y tengo que agradecer, y aprovecho para agradecer a todas las plataformas, ¿no es cierto?, como Línea de Fuego, como Ecuador Today, como todas las plataformas, ¿no?, la Wambra Radio, que eso es un periodismo serio, porque hayan estado cuando hay que criticar, cuando hay que informar, buscando de todos los lados. Cuando fueron perseguidos en la época de Correa, ahí estuvieron, ¿no es cierto? Ahora también están ahí buscando de todos los lados, informando lo que los otros ocultan, como el paro, ¿no? Igual en el 19, para los medios tradicionales no pasaba nada. En este también, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ya se sabía, ¿no? Simplemente es como que queda claro y uno se da cuenta ahí, ¿no? Por eso es que cada vez en el mundo hay ¿no? El boicot a la mentira. Deja de ver los medios tradicionales, que es la única forma, ¿no? La supuesta seriedad, la supuesta imparcialidad, son grandes empresas que pautadas, como bien dicen muchos, ¿no? Y otros que estarán conectados con empresas y corporaciones que tienen intereses, ¿no?, en esto. Querida Natalia, para ir terminando esta entrevista, qué futuro le ves al caso del movimiento guevarista? ¿Cuáles son las perspectivas? Un poco qué es lo que han podido analizar con los abogados. Apelamos a la justicia, que sea justa, apelamos, pedimos, porque no hay ninguna prueba en firme, dicen los abogados. Esto es un tema político, clarísimo. O sea, es digamos,
un caso de interés político para el gobierno y no sé qué conexiones internacionales. Entonces, esperamos que la justicia sea justa, que juzgue según las pruebas y que la fiscalía muestre. Y ellos tienen que mostrar de lo que les están acusando. Siempre, como diríamos, la esperanza es lo último que muere. Entonces, mi esperanza es que hay jueces y juezas honestos, ¿no? Hay jueces y jueces que tienen que ser, que son lo que tienen que ser, justos. Eso apelamos, eso esperamos. Muchísimas gracias, querida Natalia. Bueno, desde parte de la línea de fuego nos comprometemos a hacer un seguimiento del caso y esperemos que, como tú dices, ¿no? Hay una justicia justa en este y en otros casos que ahora nos abundan en el país. Gracias a ustedes y libertad para todos los presos políticos.